¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal a un nuevo vídeo. Cada vez queda menos tiempo para que estos dos trofeos que veis en la imagen tengan dueño de nuevo. Entramos ya en la segunda semana del US Open y en este espacio de tiempo vamos a hablar de todo lo que nos ha dejado la tercera ronda de este Grand Slam americano, del último Grand Slam de la temporada. De esta manera hablaremos de las sorpresas que se han producido en estos dos últimos días y también dedicaremos los últimos minutos a hablar de los partidos de octavos de final tanto del cuadro femenino como del cuadro masculino. Así que, sin más dilación, comenzamos con todo lo que ha pasado en la tercera ronda. ¿Qué cabezas de serie han quedado fuera en esta tercera ronda del US Open? Pues aquí los tenéis. En el sexto día de competición, es decir, anteayer, en el cuadro masculino quedaron eliminados tres cabezas de serie. Empezamos hablando de Ben Shelton, el jugador más ilustre que quedó apeado del torneo. En este caso no fue porque Adrian Manarino, su rival en la tercera ronda, le ganara, sino porque una lesión le impidió acabar el encuentro. Estaba a punto de irse ese duelo al quinto set. Manarino estaba jugando a un muy buen nivel, también hay que decirlo, pero Shelton estaba ahí, cualquiera de los dos podía haber pasado, pero antes de que comenzara la quinta y definitiva manga, el norteamericano se retiró por un problema en el hombro, que le venía lastrando ya desde un rato atrás a lo largo del partido. Finalmente no pudo continuar Shelton, que se marchó de la pista entre lágrimas. Desde luego, un enorme palo para los aficionados norteamericanos, que no solo tuvieron esta mala noticia, también cayó Frances Tiafoe, 17º cabeza de serie, a manos, en este caso, del quali Jean-Lennard Struff. Desde luego, partidazo del teutón, venció en 3 sets, se mostró muy sólido en todo momento. Quizá en la tercera manga fue donde se le vio algún atisbo más de debilidad a la hora de cerrar el partido, le costó. Tiafoe pudo mandar el duelo al cuarto set, pero en el desempate Struff consiguió llevarse el gato al agua. Desde luego, Frances lo dijo en rueda de prensa, no se ocultó, se le vio bastante afectado, una de las derrotas más dolorosas de su carrera para él, sobre todo por el lugar en el que se encontraba, en su casa, donde ha cosechado bastantes buenos resultados, hay que decirlo también, pero bueno, no se le dio a Tiafoe. Struff jugó muy bien, hay que reconocerle el mérito. Quizá el tenista local en este caso no mostró su mejor versión, pero todo el crédito a Struff, que se clasifica a octavos de final, se medirá a Novak Djokovic. Esto lo comentaremos más adelante. También perdió Luciano Darderi, en este caso a manos de Carlos Alcaraz, por lo que no se puede considerar sorpresa como tal, pese a que sí fuera cabeza de serie. Si hablamos del cuadro individual femenino, bastantes sorpresas en el sexto día de competición. La más grande fue la eliminación de la número 5 del mundo, de Mirra Andreeva. Cayó la joven tenista rusa a manos de la tenista estadounidense Taylor Townsend, que se agigantó delante de su público y logró vencer en 2 mangas. Hay que darle tiempo a Andreeva, ya lo comentábamos en el vídeo anterior, que tampoco hay que ponerle demasiada presión encima, pese a que ya haya cosechado muy buenos resultados. Townsend mostró un gran juego, clasifica a octavos de final, dando el campanazo, y como comentaremos luego, se medirá a la checa Bárbara Krejcikova, una Krejcikova que eliminó a Emma Navarro, a la 10ª cabeza de serie, en otra de las sorpresas de la jornada 6 de torneo. Además, estas no fueron las dos únicas top 10 que quedaron fuera. También perdió Jasmine Paolini a manos de la también tenista checa, como en el caso de Krejcikova, Marketa Vondrousova. El primer set estuvo bastante competido, se decidió en el tiebreak, ambas bastante sólidas con su saque, en el tramo inicial del set sobre todo. Ese desempate, esa muerte súbita, se la acabó llevando Marketa, y luego sí que es verdad que tras perder ese tiebreak se vio bastante diferencia entre ambas. Paolini quizás se vino bastante abajo, Vondrousova aumentó un poquito más todavía sus prestaciones, ¿no? Y bueno, desde luego que ese tiebreak
afectó bastante al devenir del partido. El segundo set se lo llevó cómodamente también Vondrousova, que elimina a una Paolini que quizá en los últimos Grand Slam no está mostrando todo lo que sabemos que puede llegar a ofrecer. Además, también perdieron Elise Mertens, que por cierto, Mertens cayó ante la española Cristina Buxa, que pisa por primera vez en los octavos de final de un Grand Slam. No lo va a tener fácil para clasificar a cuartos, porque va a tener que medirse a Aryna Sabalenka en un duelo que sin duda puede ser durísimo para Cristina, pero gran resultado para ella, una Cristina Buxa que ya en segunda ronda venció de manera solvente a Alexandra Eala y que aquí, en este partido de tercera ronda ante Mertens, logró aguantar en los momentos de mayor dificultad para imponerse en un duelo que se fue a 3 mangas. También cayó Leylah Fernández, en este caso a manos de la propia Aryna Sabalenka. Si hablamos de los jugadores cabezas de serie que cayeron en el séptimo día de US Open, es decir, ayer, tenemos que en el individual masculino la mayor sorpresa fue la eliminación del número 3 del mundo. Hasta ahora el bombazo del US Open. Ayer perdió Alexander Zverev a manos del canadiense Félix Auger-Aliassime. Un Aliassime que jugó como hacía mucho tiempo que no le veíamos. Desde luego, Zverev tuvo poco que hacer ante él, ya que tanto al saque como al resto estuvo muy fino Félix, que ojito porque puede resultar una gran amenaza en esta segunda semana de torneo. Esta victoria puede darle mucha confianza y veremos hasta dónde le puede llevar este estado de gracia en el que ha entrado Aliassime en este US Open. Un US Open del que tiene bastantes buenos recuerdos, ha pisado las semifinales aquí en Flushing Meadows y bueno, quién sabe si puede volver a hacerlo con el cuadro que tiene ahora, ya lo comentaremos después, pero podría ser perfectamente factible que Félix Auger-Aliassime se volviera a meter entre los 4 mejores del torneo. En el partido ante Zverev empezó perdiendo el primer set, quizá en esa primera manga se le pudo achacar un poco que al servicio no estuvo especialmente fino, encajó 2 breaks, pero a partir de la segunda manga, tanto al saque como al resto, ya lo hemos dicho, fue superior a Alexander, que desde luego no consigue remontar el vuelo. Parecía que tras hacer semifinales tanto en Toronto como en Cincinnati, el US Open se podía presentar como una buena oportunidad para él. Se había mostrado bastante sólido en sus 2 primeros partidos, pero aquí no pudo hacer nada ante Aliassime, que clasifica octavos de final, unos octavos de final en los que se enfrentará a Andrei Rublev. Luego hablamos de ello. También perdió Flavio Cobolli, un Cobolli que tuvo que retirarse en el tercer set ante su compatriota Lorenzo Musetti. Hay que decir también que perdió Denis Shapovalov ante Jannik Sinner, un Jannik Sinner que tuvo dificultades para ganar, pero logró hacerlo en 4 sets ante el canadiense. Y aquí lo hemos apuntado porque del sitio de donde hemos sacado esta información pues no aparecía su nombre. También perdió Tommy Paul en un duelo épico ante Alexander Bublik, un Bublik que venció en 5 sets a una de las últimas esperanzas locales, así que bueno, Estados Unidos al menos en el individual masculino se queda sin referentes. Si hablamos de las tenistas que perdieron ayer, cabezas de serie, tenemos que la más significativa es Daria Kasatkina, la 15ª clasificada en el ranking, que cayó en un duelo bastante ajustado, sobre todo en el segundo y en el tercer set ante Naomi Osaka. Una Osaka que sí que es cierto que comenzó el partido de una manera arrolladora, ganó el primer set con un Roscoe por 0-6 y luego tanto en el segundo como en el tercero se vio un duelo más igualado, lo que preveíamos en un principio, pero ese inicio arrollador le dio el colchón que necesitaba a Osaka para acabar imponiéndose en 3 sets. También hemos de decir que, aunque no son derrotas tan significativas, porque estas 3 tenistas que vamos a nombrar cayeron ante jugadoras con mejor ranking, tenemos que perdieron Linda Noskova ante Muchova, Magdalena Frech ante Coco Gauff y Ana Kalinskaya ante Iga Swiatek. Así que ahora sí vamos a ver cómo quedan los octavos de final del cuadro individual masculino y también del femenino. Comenzamos por el cuadro ATP.
Aquí tenemos la parte superior del cuadro. En la parte más alta del cuadro tenemos un interesantísimo partido entre Jannik Sinner y Alexander Bublik. Un Bublik que es el único tenista, quitando a Carlos Alcaraz, que ha derrotado a Sinner, al número 1 del mundo, en este año 2025. Lo hizo en la hierba de Hall, desde luego una superficie que no se parece demasiado a la pista dura del US Open, pero desde luego sienta un precedente que hace que este duelo genere bastante expectación. Bublik, que de unos meses a esta parte se ha destapado, sabíamos que tenía mucha calidad, pero ahora a esa calidad que tiene le está aportando una mayor consistencia y orden en su juego, además de una mayor tranquilidad en pista. Como ya comentábamos, Bublik viene de derrotar en 5 sets a un gran jugador como es Tommy Paul, que además jugaba en casa, así que desde luego a tener en cuenta Bublik. Veremos si puede poner en problemas a un Jannik Sinner que ya sufrió ayer para deshacerse de Denis Shapovalov. Empezó perdiendo el primer set, durante el segundo equilibró la balanza, en el tercero también sufrió, y sí que es verdad que una vez ganó el tercer set, el cuarto fue mucho más fácil para un Sinner que de todas maneras tuvo que hacer frente a sus primeros problemas en este US Open. El ganador de este partido se enfrentará en cuartos al que venza en el duelo entre Lorenzo Musetti y Jaume Munar. Musetti cumpliendo los pronósticos hasta el momento. Este partido de octavos pues era lo mínimo a donde debía llegar, y sí que es verdad que la retirada de Draper le abre una nueva puerta para llegar a cuartos de este US Open. De todas maneras, Munar viene en un grandísimo estado de forma, ha aprovechado perfectamente esa retirada del británico para avanzar a esta cuarta ronda del Grand Slam neoyorquino. Munar está atravesando, como Bublik, el mejor momento de su carrera. Viene de hacer 3 partidos muy buenos aquí, eliminando en primera ronda a Jaime Faría, en segunda a Gabriel Diallo y en tercera a Sisbergs. Solo se ha dejado un set, Jaume, precisamente contra el jugador ante el que debutó, contra Faría. Y bueno, Musetti, que también llega en buena forma a este partido, así que puede ser también muy interesante. Sobre el papel favorito Musetti, pero Munar viene muy bien y puede ser peligroso para el transalpino. Luego tenemos un partido entre Félix Auger-Aliassime y Andrei Rublev. Ojito, porque Aliassime, ya hemos dicho, ha ganado a Zverev, puede venir con un estado de confianza muy alto, y Rublev, que en los últimos torneos parece que se ha serenado un poco, que está jugando mejor, extrayendo mejores resultados y sobre todo no dejándose sorprender por tenistas de un ranking muy inferior. Sí que es cierto que ayer sufrió mucho para derrotar a Coleman Wong, lo hizo en 5 sets, probablemente una de las revelaciones del torneo, pero Rublev se mantuvo firme en los momentos de mayor dificultad, así que desde luego partido también bastante bonito. Es que todos los duelos que quedan a partir de ahora tienen pinta de que pueden ser muy interesantes, y el ganador de este, Auger-Aliassime Rublev, se enfrentará al que quede entre Leandro Rivi y Alex de Minaur. Leandro Rivi, que prácticamente no estuvo ni media hora en cancha, se benefició en tercera ronda de la retirada del polaco Kamil Majczak, así que ha clasificado a octavos con un mayor descanso, por así decirlo. Sí que es verdad que en los partidos anteriores tuvo más desgaste, sobre todo recordar esa remontada en 5 sets en segunda ronda frente a Francisco Cerúndolo, mientras que Alex de Minaur sí que sudó bastante para deshacerse de Daniel Altmaier, un Altmaier que también se retiró como Majczak, pero en este caso el teutón lo hizo en el cuarto set. Ganó el primero Altmaier, luego de Minaur reaccionó y Altmaier, que no pudo aguantar más físicamente. Desde luego este lado del cuadro es especialmente atractivo porque de estos 4 tenistas, Auger-Aliassime, Rublev, Rivi y de Minaur, de estos 4, saldrá uno de los semifinalistas del torneo. La eliminación de Zverev ha abierto muchísimo este lado del cuadro, así que tendremos un semifinalista inesperado en el US Open. El único que sabe lo que es llegar a esta ronda es Auger-Aliassime. Veremos si esto le beneficia o no, y en los casos de Rublev y de Minaur
también habrá que ver si esta es su gran oportunidad para por fin superar los cuartos de final de un Grand Slam y romper ese techo que les haga llegar a las semifinales. Leandro Rivi, pues a seguir haciendo historia. Hablamos ahora de la parte inferior del cuadro. Tenemos en los partidos que se van a disputar hoy, los del lado superior del cuadro se disputarán mañana. Habéis visto que en todos ponía 5 de la tarde. A esta hora en la que estamos haciendo el vídeo todavía no hay orden de juego. Entonces por ahora no lo sabemos. En este caso, en la parte inferior del cuadro, sí que sabemos los horarios porque estos partidos se van a disputar hoy. En la parte superior del lado inferior, por así decirlo, tenemos un Djokovic-Struff, que será en horario nocturno, a partir de las 7 de la tarde en Estados Unidos, de la 1 de la madrugada, hora española. Desde luego, Djokovic, que de nuevo parece ser la gran alternativa a Jannik Sinner y a Carlos Alcaraz, desde luego con todo el respeto al resto de tenistas y sobre todo a Taylor Fritz, que hipotéticamente al tener un ranking superior a Djokovic habría que ponerlo ahí y se le pone, pero bueno, desde luego Djokovic, por todo lo que ha ganado, siempre hay que meterlo en la lista como candidatos a ganar. Djokovic, que ha superado algunos problemas en sus primeras rondas, tanto físicos como también algunos que les han puesto sus rivales. Se ha dejado 2 sets por el camino en sus 3 primeras rondas, uno ante Zakaris Vaida en segunda y otro ante Cameron Norrie en tercera, teniendo algunas dificultades sobre todo en los tiebreaks Djokovic, así que ojito con esto porque está mostrando alguna debilidad en esos momentos clave, algo impropio de él a lo largo de su carrera. Y bueno, Struff que viene con la moral por las nubes después de haber ganado a Tiafoe en sets corridos, algo que pocos esperaban, así que a ver qué puede hacer el quali. El ganador de este partido se enfrentará o a Thomas Mahach o a Taylor Fritz, del que hablábamos hace un momento. Fritz, que quiere volver a llegar lo más lejos posible en su torneo de casa, llegó a la final el año pasado. En el lado del cuadro en el que está parece difícil que pueda repetir esa hazaña, pero bueno, paso a paso, oye, todo es posible. Thomas Mahach, hay que decir que viene muy bien, también en un gran estado de forma. Tendrá que andarse con ojo Fritz, con el checo, que bueno, ha llegado hasta aquí y oye, cualquier cosa puede pasar. También se benefició de que su compatriota Jakub Mesic perdiera por su lado del cuadro y al final tampoco ha tenido que enfrentarse a rivales de demasiada entidad, más allá de un Joao Fonseca que todavía tiene que seguir haciendo su camino y así lograr asentarse de manera definitiva entre los mejores del circuito. Por la parte más baja del cuadro tenemos, como decíamos, el que será el primer partido de octavos de final en el lado masculino, un Manarino Lehecka bastante interesante. También tras la retirada de Shelton pues se ha abierto una buena oportunidad para ambos de estar en cuartos y el ganador de este encuentro se medirá o a Arthur Rinderknecht o a Carlos Alcaraz, dos viejos conocidos también. Rinderknecht, que busca dar la sorpresa del torneo ante un Alcaraz al que todos tenemos ganas de ver, sobre todo teniendo en cuenta los problemas físicos, el susto que dio en su partido de tercera ronda ante Luciano Darderi. Veremos si está al 100% Alcaraz y si Rinderknecht puede ponerle en alguna dificultad. Hablamos ahora del cuadro femenino, del cuadro WTA. Y comenzamos con la parte superior. En este caso, el lado alto del cuadro es el que primero se va a jugar, el que se va a disputar hoy. Aryna Sabalenka, Cristina Bucsa es el partido que encabeza esta sección del cuadro, la número 1 del mundo, que intentará acabar con el sueño de la española que, como decíamos, ha pisado por primera vez los octavos de final de un Grand Slam. Sabalenka, que de momento está firme, alguna dificultad ha tenido que pasar, pero por ahora sin dejarse sets, en busca de sumar por fin un título de Grand Slam esta temporada. Es su última opción, veremos si sigue avanzando ante una Bucsa que no tiene nada que perder. Habrá que ver de lo que es capaz la tenista española y sobre todo si puede plantarle cara a la jugadora que encabeza el ranking.
La ganadora de este partido se medirá a Elena Rybakina o a Marketa Vondrousova. Duelo interesantísimo aquí. Ojito con Rybakina, ya lo dijimos en el vídeo anterior con los primeros batacazos. Ojito con ella porque viene jugando muy bien en las dos primeras rondas, quizá un poco más a trompicones. Tampoco le hizo falta mostrar una mejor versión para derrotar a sus primeras rivales, pero ya en tercera ronda fue una apisonadora, pasó por encima de Emma Raducanu y ojito con la kazaja que tiene una buena oportunidad. Sí que es verdad que en los cuartos de final hipotéticamente se enfrentaría con Aryna Sabalenka, pero en Cincinnati ya le pasó por encima a la bielorrusa. Así que ojito con Rybakina, que quizá el único debe o el único pero que se le puede poner en esta gira americana, que en las últimas rondas ha fallado en los momentos clave, porque tanto en Washington como en Montreal y Cincinnati logró llegar a las últimas instancias, pero ahí se le apagó la luz y no pudo ganar ninguno de los torneos. Veremos si el US Open es el escenario en el que pueda volver a sacar a relucir todo su potencial y en el que pueda volver a lo más alto. Tenemos también un encuentro entre jugadoras estadounidenses, entre Jessica Pegula y Ann Lee. Ann Lee, que sigue superando rondas, su victoria más ilustre en este torneo ante Belinda Bencic, gran victoria, hay que decirlo, y bueno, Pegula que sigue avanzando, veremos qué es lo que puede hacer en este tramo final de torneo, pero sí que es verdad que este duelo ante Ann Lee a priori debería ser sencillo para ella. La que gane se medirá o a Bárbara Krejcikova o a Taylor Townsend. Lo que parecía que podía ser un duelo entre Emma Navarro y Mirra Andreeva, fijaos en lo que se ha quedado, sorprendiendo a ambas tenistas. Duelo de revelaciones del torneo, aunque Bárbara Krejcikova, al haber ganado ya Grand Slam, no sé si se la puede poner como sorpresa, pero desde luego a Taylor Townsend sí. Así que habrá que ver qué es lo que ocurre por este lado del cuadro. Desde luego, muy emocionante. Por la parte inferior, duelos que se van a disputar mañana. Tenemos uno bastante abierto, a mi parecer, entre Marta Kostyuk y Karolina Muchova. Marta Kostyuk, a la que quizá le falta un gran resultado en un Grand Slam, jugadora bastante talentosa, la ucraniana, y Karolina Muchova, jugadora muy peligrosa, en la que desde luego personalmente confío bastante para llegar lejos en este torneo. Eso sí, por este lado del cuadro, por este lado inferior, a diferencia de por el superior, todas las jugadoras que quedan son cabeza de serie. Así que puede pasar cualquier cosa por aquí. Y es que la ganadora del Kostyuk Muchova se medirá a la que quede entre el duelo de Naomi Osaka y Coco Gauff. Partidazo desde mi punto de vista. Naomi Osaka, que sobre todo después de haber llegado a la final en Montreal, pues busca seguir sumando buenos resultados, la 4 veces ganadora de Grand Slam. Coco Gauff, que después de haber empezado el torneo un poco en la línea del resto de la gira americana, con algunas dudas, parece ir mejorando con el paso de los minutos en pista y con el paso de los partidos. Y bueno, veremos qué es lo que ocurre aquí. Partido muy abierto, desde luego. Yo no daría ni favorita a Coco Gauff, ¿eh? Creo que puede ser un partido bastante de 50-50. Depende bastante la victoria de Gauff de cómo saque, de conceder pocos puntos gratis con dobles faltas y bueno, también de la consistencia de Osaka. Por el lado más inferior tenemos un duelo entre Amanda Anisimova y Beatriz Haddad Maia. Anisimova, que busca cosechar otro gran resultado en un Grand Slam después de la final que logró en Wimbledon. Haddad Maia, que bueno, después de unos torneos en los que no se la veía mucho en las últimas rondas, llega a la segunda semana de este Grand Slam. Veremos qué puede hacer ante la tenista local. La ganadora de este partido se medirá a la que quede entre Ekaterina Alexandrova e Iga Swiatek. Iga Swiatek, que desde luego hay veces que gana de paliza y decimos todos qué buena es Iga, pero el partido que sacó adelante ayer en la tercera ronda es digno de admirar por lo difícil que se le había puesto. Estaba 5-1 abajo en el primer set ante Ana Kalinskaya
y lo dejó todo sobre la pista para darle la vuelta a esa primera manga tan complicada, se la acabó llevando 7-6 en el tiebreak. Al final acabó ganando en 2 sets por 7-6 y 6-4. Desde luego, Swiatek demostrando que puede ganar de varias maneras y esto es indispensable si se quiere ganar un Grand Slam. Desde luego, lo que decíamos en el vídeo anterior, su victoria en Wimbledon parece que ha hecho renacer la mejor versión, o desde luego la versión más fiable de la polaca. Mucho ojito con ella en este US Open. Así que habiendo hablado de todo esto, dejamos este vídeo por aquí. Desde luego, entramos en la fase más emocionante del US Open, segunda semana, los octavos de final a punto de empezar. Y desde luego, cualquier cosa puede pasar. Muchos grandes tenistas ya han quedado fuera, algunos otros que no se esperaba que llegaran tan lejos se han convertido en las revelaciones. Y esta es la magia de los Grand Slam, esta es la magia del tenis. Así que ya sabéis, si os ha gustado el contenido, dadle like, suscribiros si no lo estáis. Con el vídeo anterior lo volvisteis a hacer como en Wimbledon, otra vez de los vídeos más vistos, el de los batacazos prematuros del US Open. Ya somos más de 200 en Permatch Sports, alrededor de 70 en la quinta manga. Así que este es el momento, si así lo consideráis, de seguir apoyando y de seguir haciendo crecer ambos canales. Así que, ahora sí, acabamos el vídeo, que vaya muy bien, seguid disfrutando del tenis porque este tramo final del US Open va a dar mucho de qué hablar. ¡Chao!